Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestras reuniones virtuales. Espero que en esta hora se acomode, se sienta a gusto para recibir la palabra del Señor. Sí, lo más importante es que en esta hora usted le diga al Señor ahí en su puesto donde está: Señor, háblame, Amén. tócame, Amén. No quiero ser la misma persona. Amén. Active su espíritu. Es Amén. más, lo invitamos. Amén. ¿Qué tal si activa su espíritu con nosotros, Amén. invocando el nombre del Señor? Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque podemos estar unidos nuevamente. Amén. No físicamente, Sí. pero sí unánime en espíritu. Así es. Háblanos. Háblanos. Toca nuestro corazón. Amén. Te abrimos nuestro corazón. Sí, Señor. Para que tu palabra entre. Amén. Señor, y como dice tu palabra, Amén. pueda hacer frutos. Amén. Al 100, Amén. al 60, Amén. Señor, y que realmente podamos ser tocados. Amén. Gracias, Señor. Amén, gracias, Señor. Bueno, y ahora le damos paso a nuestro hermano Jorge Chegui, que es el vaso que el Señor va a utilizar para administrar su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo que permites que podamos llegar a tu presencia para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para pasar un tiempo contigo, para poder conocer un poco más de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu salvación en nuestro interior. Te damos gracias por los jóvenes, los bendigo en esta tarde. Señor, que sean llenos de tu vida. Buenas tardes, amados jóvenes. En esta tarde tenemos el privilegio de poder compartir por este medio, poder conocer un poco más los asuntos de Dios, lo que a Dios le compete, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que el Señor ha traído como palabra para nuestras vidas. Siempre hemos conocido, hemos hablado, hemos compartido mucho de Dios, escuchamos muchas cosas, sabemos que tenemos muchos privilegios en el Señor. Uno de esos privilegios que el Señor nos ha dado son las armas con las cuales podemos defendernos, podemos pelear, batallar, guerrear en contra de un enemigo en común, porque tenemos un único enemigo, un enemigo que siempre ha querido hacer daño, atacar, ve a la persona vulnerable y lo quiere afectar, dañar su caminar en el Señor. Entonces el tema de esta tarde, jóvenes, como una palabra de ánimo, una palabra en la cual podamos conocer lo que Dios nos da, es cuáles son nuestras armas y dónde están. Yo me he preguntado esto: ¿cuáles son mis armas para defenderme del enemigo? Conozco al enemigo, he oído hablar mucho del enemigo, he entendido muchas cosas de mi enemigo, pero yo también quiero aprender a usar las armas que Dios me ha dado. Hay varias armas, hay muchas armas, hay algunas que son importantes, hay algunas que vienen de Dios, hay algunas que Dios ya me ha proveído a mí. Una de esas armas, digámoslo en un sentido general, es la oración. La oración es un arma muy eficaz en contra de nuestro enemigo en común. Ese enemigo que quiere hacer daño, que quiere afectar, que quiere dañar nuestras vidas. Oramos y siempre vamos al Señor. El Señor nos escucha. El Señor presta atención. Inclina su oído para que yo pueda poder respirar, tener un descanso, ¿cierto? Esa es una arma poderosa que Dios me da. Otra de nuestras armas, el espíritu. Tenemos un espíritu. Pero ese espíritu debe estar ejercitado, debe estar trabajado en Dios, debe estar lleno de la vida de Dios, saturado de Dios. Yo debo tener un espíritu lleno de la vida de Dios. Mi espíritu ya está mezclado con Dios. El que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Pero ese espíritu necesita ser ejercitado, necesita ser impulsado por Dios. Necesito del motor de Dios, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo conozco? En la palabra. La palabra la debo tocar. Si yo no toco la palabra, seré muy atacado. Seré muy afectado por el enemigo. Puedo conocer el espíritu, puedo conocer la palabra, pero si yo no ejercito este espíritu, por medio de la palabra que está escrita, que ya el Señor nos la reveló, no voy a saber
cómo defenderme de este enemigo. Este enemigo quiere hacerte daño. Este enemigo quiere afectar tu vida, la vida de los que te rodean, la vida de todos aquellos que están al lado tuyo, la vida de tus compañeros de trabajo, la vida de tu familia, tu propia vida. Tú sabes que tu propia vida puede ser afectada por este enemigo. Pero también tenemos otra arma, que es la sangre. La sangre de Cristo Jesús, Señor Jesús, que tiene poder para limpiar nuestras conciencias aún. Esa sangre limpia nuestras conciencias de todo aquello en lo cual fallemos delante del Señor. ¿Ha habido pecados? Tienes la sangre. ¿Ha habido situaciones difíciles? Tienes el Espíritu, ¿cierto? ¿Ha habido necesidad, sequedad, deseo de llenarte de Dios? Tenemos la oración, tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos la sangre. Yo quisiera tocar un versículo en esta tarde, un versículo que es muy importante en nuestra vida, que nos dice mucho de lo que nosotros tenemos ahora que hacer de parte nuestra. Tenemos todas estas herramientas, todas estas armas. Son 4 armas: la oración, el Espíritu, la palabra y la sangre. Luego nosotros quisiéramos tocar un versículo en este momento que es Romanos 13:12. Romanos 13:12 dice un versículo muy importante. ¿Qué dice Romanos 13:12? Vamos a leerlo un momento. Es un versículo muy importante en nuestras vidas. Es un versículo que nos muestra una manera en la cual nosotros tenemos que ver algo. Dice: la noche está avanzada. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué quiere decir que la noche está avanzada? Simbólicamente ya está amaneciendo. Nuestro amanecer es el sol de justicia que pronto vendrá. Por eso nos dice: vistámonos de las armas de la luz. Una de las armas que está en nuestra vida, las armas de luz. La luz es el Señor, pero si la luz me ilumina, como este reflector que me está alumbrando, yo puedo ver mi rostro en un espejo, en una cámara, como lo estoy haciendo ahora. Pero yo necesito saber qué es lo que reflejo, qué estoy reflejando yo como testimonio, como mi vida, ¿cierto? Ahora, la noche está avanzada. Esta es una simbología en que ya el Señor viene. Porque si las tinieblas están gobernando y va a terminar la tiniebla pronto, va a reflejar la luz. Pero ¿qué es la luz en nuestra vida? ¿Qué es la luz en todo aquello que tenemos? ¿Qué es aquello que debe iluminar en nosotros? Volvamos a leer el versículo y miremos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, o sea, desecha, quita de tu vida, quito de mi vida todo aquello, pues, que son las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Dice el versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contienda y envidia. Entonces Dios nos guarda todo el tiempo, pero también, aparte de lo que tenemos, que es la oración, el Espíritu, la palabra, la sangre, tenemos nuestro testimonio. Vivir una vida en santidad, en justicia en Dios. Hay otro versículo muy importante, que es 2 Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Las armas de justicia es nuestro proceder, o la manera como procedemos y hacemos las cosas delante de los hombres y delante de Dios. Yo necesito vestirme de armas de justicia. Recuerda que la justicia es la manera como Dios hizo la redención del hombre. Envió a Cristo Jesús, vino a la tierra, vivió, padeció, murió, resucitó. Esa es la justicia de Dios. Romanos nos habla muy claro de eso. Entonces,
La justicia de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, yo no soy salvo por mi propia justicia, pero sí debo vivir justa, recta, piadosamente en esta tierra. Y debo buscar de Dios. Hay otro versículo muy importante. Y ese está en 2 Corintios 10:4. Que vuelve y dice, porque las armas, no dice el arma, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas. Joven, no tienes cualquier arma. Tienes armas poderosas. Poderosas. Veamos lo que dice en Dios. Para destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas? En nuestra mente. En nuestro pensamiento. En nuestro ser. En mi interior. Lo que yo pienso. Lo que yo creo. Lo que yo veo en tal o cual persona. Lo que no me gusta. Lo que me gusta. Lo que me agrada. Lo que no me agrada. Las cosas que me atraen. Lo que no me atraen. La obediencia a mis padres. ¿Cierto? La obediencia a tus padres. La obediencia en todo sentido y en toda dirección. La obediencia a las autoridades. La obediencia en estos momentos que estamos en esta situación de cuarentena. Entonces, mi obediencia me pone a marchar en justicia y eso es un arma. ¿Por qué? Porque estoy siendo obediente. Cuando yo soy obediente, ese es un arma a mi favor, no en mi contra. Por eso Dios nos da muchas cosas. ¿Cierto? La oración es un arma, como mencionamos anteriormente, pero en la oración yo puedo implicar muchas cosas, como súplicas, rogativas, peticiones, acciones de gracias, oraciones al Señor, mostrar, mirar cómo Dios me está dando todo en este momento, me está supliendo, Señor, me estás brindando todo lo que necesito en comida, en vestido. De pronto es un tiempo, Señor, oportuno para reflexionar, para darme cuenta cómo este mundo estaba atacado por Satanás, por mi desobediencia. Si mi obediencia se manifiesta, la desobediencia del hombre se refleja. Porque a las personas no les gusta el vivir cristiano. ¿Por qué no les gusta el mundo? Porque están en tinieblas. Porque no hay luz. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si yo estoy en luz, reflejo las tinieblas que hay en otro. ¿Por qué aún una persona se puede molestar conmigo en el mundo? Porque no tomo, porque no bailo, porque no bebo, porque no voy a X o Y sitio donde ellos van, donde te han invitado muchas veces. Piensa en este momento, joven, ahora mismo que estás escuchando estas palabras, ¿cuántas invitaciones has aceptado a sitios que no debes? Y no necesariamente sitios peligrosos ni pecaminosos, sino lugares donde después que fuiste, te diste cuenta que no debías estar ahí. ¿Qué pensaste, Señor? ¿Yo qué hago aquí? ¿Para qué vine? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué le obedecí a mi amigo? ¿Por qué le presté atención? Gracias a Dios, ese es Dios hablándote a tu conciencia. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué me metí en esto con estos impíos? ¿Por qué no realicé el trabajo como era? ¿Por qué le creí a tal o cual persona? Entonces recuerda, cuando te encuentres en decisiones, en buscar decisiones, buscar el hablar de Dios, recuerda las armas que tienes. Recuerda que estás en luz. Eres hijo de luz. Mira lo que dice el Señor en los Evangelios. Nadie enciende una luz y la pone debajo del almud o la esconde debajo de la mesa, sino que la pone sobre la mesa y alumbra toda la casa. Fabuloso cuando tenemos luz. Cuando no hay luz, todo está en tinieblas. Nos tropezamos. Se va la luz aquí en la casa, yo tengo que prender la linterna, prendo esta lámpara. ¿Por qué? Porque me tropiezo si ando en tinieblas. Y yo necesito cada día más luz, más luz, más luz, más luz. Necesito más luz de Dios. Después de eso, permanecer en ella. Permanecer en ti, Señor. Quiero permanecer en luz. Elimina toda tiniebla. Señor, elimina toda oscuridad de mis ojos. Yo uso lentes hace aproximadamente 8 años, 7 años. Pero anteriormente los necesitaba. Cuando empecé a ver la letra borrosa, ya no la entendía, ya no la miraba, ya no la veía clara. Necesitaba más luz de sol o luz de los bombillos y gafas.
Entonces yo necesito tener mis ojos espirituales bien afinados, bien sincronizados con Dios, bien centrados en la palabra, leyendo la palabra. Es un buen tiempo para que leas la Biblia. Es un buen tiempo, a pesar del trabajo escolar, el trabajo universitario, el teletrabajo, en lo que lo están haciendo en su casa, poder sincronizarme con la Biblia. Así como sincronizo mi celular con las tareas, con el computador, con los dispositivos que yo uso, debo sincronizar mi espíritu, mi mente, mi alma, mi voluntad con Dios, ser de un mismo pensamiento de Dios, ser de un mismo sentir de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios me ha dado la mente de Cristo. Yo me convenzo cada día más que tengo la mente de Cristo. Convénzanse hoy, tienen la mente de Cristo, tienen la vida de Dios, tienen el Espíritu de Dios, tienen la santidad, la justicia, el sabor de Dios en tu boca. Tú lo sientes, una palabra que no es apropiada en tu boca, ya Dios te incomoda. Tienes el sabor de Dios en la boca. Gloria sea al Señor, que tienes la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios, el ánimo de Dios. Mira lo que dice el versículo 13 en Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, como el día, no en glotonerías, ni en muchas otras cosas. Quizás no andemos en borrachera, ni en nada de eso que dice el versículo. Dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne pueden ser cualquier cosa. Me antojo de situaciones, me antojo de esto, hasta un postre, me antojo de querer ir o salir o hacer tal cosa, o me enojo porque tu papá no te deja, tu mamá no te deja ir a tal o cual parte. Ahora mismo no, anteriormente sí, pero tú tienes el Espíritu de Dios, tienes la vida de Dios, tienes la luz de Dios. Aprovechate de esas armas. Son armas de justicia, armas de vida. Apropiate de la palabra, apropiate del Espíritu, de la sangre, del testimonio, de la oración, de todo eso. Tienes la armadura de Dios. Señor, tú me llevas a resistir en el día malo. Guarda mi corazón, guarda mi voluntad, llena mi vida, llena la vida de los jóvenes en esta hora. Señor, te damos gracias por su Espíritu. Gracias porque tu vida hoy habita en cada uno de ellos. Tu vida habita y abunda en el corazón de cada joven de tu iglesia, Señor. Donde sea que escuches esta palabra, sea hoy, sea mañana, Dios llene tu ser, Dios llene tu espíritu, Dios llene toda tu voluntad para caminar en Él. Que salgas fortalecido en tu hombre interior después de esta cuarentena. Que seas lleno de Dios, que seas satisfecho de Dios. Dios tiene cosas para ti que no las conoces. Si lo buscas, Dios te las mostrará, te revelará su voluntad. Te bendigo en esta hora, declaro prosperidad, sanidad, salvación sobre tu vida. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le buscan. Toma una decisión hoy. Te busco, Señor, porque te necesito. Eres mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te guarde, joven. Bendito sea el Señor. Buenas noches, jóvenes. Qué bendición haber recibido esta palabra de parte de Dios a través de nuestro hermano Jorge Chewi. Hemos aprendido que tenemos 4 armas poderosas para vencer al enemigo, que es la palabra, la oración, el espíritu ejercitado y la sangre de Cristo. ¿Verdad? Una de las partes que más impactaron mi vida fue a través del versículo de 2 Corintios 10:4, que nos dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas, jóvenes? Los miedos, los temores y todos aquellos pensamientos, ¿verdad?, que nos alejan y nos apartan del propósito de Dios. Hoy hemos aprendido que tenemos armas poderosas, más fuertes que las que ha ideado el hombre, ¿verdad?, para las guerras. Son armas que realmente destruyen totalmente a nuestro enemigo. Entonces, jóvenes, hoy nos vamos motivados, ¿verdad?, con ejercitar nuestro espíritu y con hacer uso de esas armas poderosas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Buenas noches, amados jóvenes. Les mando un saludo muy especial y también quiero profetizar acerca de esta palabra maravillosa que nos acaba de regalar el Señor a través de nuestro hermano Jorge Chewi, recordándonos que debemos usar las armaduras que Dios nos ha dado.
¿verdad? Muchos versículos nos los dicen. En 2 Corintios 10:4 nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son estas armas? Estas armas son el invocar. Estas armas es la palabra del Señor. Esta arma es orar, es la sangre de Cristo, ¿verdad? Y de muchas maneras Dios nos muestra estas armas. Un ejemplo, cuando en mi mente vienen pensamientos negativos, cuando yo invoco el nombre del Señor, esos pensamientos se van. Cuando vienen pensamientos de tristeza y yo voy a la palabra y el Señor me fortalece, el enemigo es derribado. Pero también reconozco que cuando no uso estas armas, espiritualmente la derribada soy yo. El derribado eres tú. Por eso el Señor nos anima, y así como el Señor me anima a mí, yo también te animo a ti a que uses esta arma poderosa, a que invoques el nombre del Señor, a que leas su palabra. De esta manera derribamos al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta en contra de las cosas de Dios, pero Dios en nosotros es más poderoso para derribar cualquier fortaleza, para derribar cualquier enemigo. Entonces, gracias al Señor por esta palabra. Amén. Buenas noches, jóvenes. Damos gracias al Señor por su palabra, que siempre es oportuna. Hoy nos vino a recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Pero si Dios nos habla de armas, quiere decir que estamos en una guerra. Esa guerra es contra su enemigo, que también es nuestro enemigo. Por eso a veces nos pueden llegar pensamientos negativos, pensamientos de ansiedad, de duda. Pero por cada pensamiento el Señor tiene una promesa, gracias al Señor. Pero para poder lograr tener esa autoridad, debemos constituirnos de la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia. Al leer la Biblia vamos a tener la experiencia de estar delante del Señor, estar en intimidad con Dios. Allí nos traerá luz. Allí podremos arrepentirnos de todas las cosas que hemos hecho que no le ha agradado. Y por eso podemos aplicar su sangre. Y así vamos a ejercitar el Espíritu. Y ese mismo Espíritu nos va a capacitar para ser obedientes, para seguir la voluntad del Señor. Damos gracias al Señor porque nos dotó de sus armas, que son el Espíritu, la palabra, la oración y la sangre. Gracias, Señor.